Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Carlos? Primero sorprendido por lo de Cuauhtémoc, porque recuerdo que el 1 de mayo próximo cumplirá 80 años. Entonces, bueno, pues es un portento en ese sentido. 80 años. 80 años cumplidos. ¿Qué le parece la reaparición de Carlos Ahumada, investido en Departamento de Cobranza, decirle al PRD, me deben 200 millones de pesos? Sí, bueno, me parece... Y dice tener hasta un pagaré firmado por Rosario Robles, entonces dirigente nacional del PRD, hoy secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI. Y videograbaciones además. Bueno, yo creo que hay que recordar que precisamente hace 10 años en el Mañanero se presentó este video que generó un enorme escándalo, una enorme perturbación y que mostraba la manera en que Carlos Ahumada sobornaba a algunos políticos importantes, en este caso políticos del Partido de la Revolución Democrática. El primer video que se presentó en el Mañanero era uno en donde Carlos Ahumada, que parecía anónimo en ese momento, estaba entregándole y René Bejarano, un operador importante de Andrés Manuel López Obrador, porque había sido su secretario particular, porque era una figura de poder político importante dentro del Partido de la Revolución Democrática y dentro del equipo de López Obrador, recibía estos fajos de billetes de dólares y se los metía a las bolsas. Desde entonces se conoció a René Bejarano como el señor de las ligas. Pero ¿qué es lo que va a generar todo esto? Bueno, pues un impacto muy serio en el propio Partido de la Revolución Democrática y en Andrés Manuel López Obrador, porque el videoescándalo no solamente afectó al propio René Bejarano, sino también involucró al que era secretario de Finanzas del jefe de gobierno y que viajaba continuamente a Las Vegas para apostar y perder dinero en ese casino. ¿Qué es lo que esto hubiera generado seguramente en otro político? Pues el descarrilamiento. Pero esto no lo produjo. Sin embargo, 2 años más tarde, en la elección presidencial del 2006, Andrés Manuel López Obrador pierde la presidencia de la República. Y bueno, la reaparición 10 años más tarde de Ahumada solicitando el cobro de esos 200 millones, ha generado también una cobertura de medios. Por una parte, las entrevistas al propio Ahumada, quien dice que estos videos se los vendió a 2 personajes, a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos, y que por esa venta le pagaron 68 millones de pesos. Y después, el propio Diego, según la declaración de Dorin, le habla por teléfono la víspera y le dice que es una cuestión de Estado y le entrega los videos que son los que viene a entregar a Televisa para su difusión. Bueno, hay que decir que Carlos Ahumada es un argenmex que encontró una fórmula muy típica para hacer una enorme fortuna, que era en ese momento propietario de una empresa constructora, Grupo Cuart, que era también propietario del diario El Independiente, que tenía inversiones en el fútbol, en la minería, y que todo este dinero lo había hecho a través de, número 1, el financiamiento de campañas ocultas de los partidos, es decir, que financiaba a políticos en sus diferentes campañas para jefes delegacionales, para gobernadores, etcétera, y después las cobraba en especie y con intereses. Las cobraba a través de supuestas obras, porque en ocasiones ni siquiera realizó las obras, sino simplemente las cobró. Y todo esto le permitió crear una enorme fortuna. Otro ingrediente que me parece importante de esta historia es la vertiente sentimental. Carlos Ahumada tenía una relación con Rosario Robles, que en ese momento era la presidenta del Partido de la Revolución Democrática y que antes había sido la jefa de gobierno del Distrito Federal. Por cierto, otro de los involucrados en el video era nada menos que Carlos Simas, en ese momento jefe delegacional en Tlalpan, tenía unos meses de jefe delegacional, pero también una gente muy cercana a Rosario Robles. Así que la aparición de este tema, las declaraciones de Ahumada, las declaraciones de Federico Dorin, todo esto empiezan a tener salpicaduras de diferente naturaleza sobre distintos actores. Entonces se involucra al expresidente Carlos Salinas, a Diego Fernández de Ceballos, a Rosario Robles, a René Bejarano, etcétera. Y uno se pregunta, a 10 años de distancia, ¿dónde está cada uno de ellos? Y bueno, Carlos Salinas de Gortari sigue siendo, digamos, desde las sombras, un hombre de poder con extensas redes políticas. Diego, pues, experimentó este brutal secuestro y sigue desde su despacho llevando asuntos importantes. René Bejarano es el dirigente de IDN, que es una corriente, una tribu importante del PRD, sobre todo con posiciones en el Distrito Federal y en el PRD. Ocupa su grupo, la Secretaría General del PRD, tiene jefaturas delegacionales, diputados en la Asamblea, federales, etcétera.
Dorin es hoy el coordinador parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa y bueno, Y Ahumada está en Argentina. Ahumada está en Argentina y vamos a ver si logra cobrar. Ya el PRD dijo que no tiene en su contabilidad esos 200 millones y que además en los estatutos del PRD no es la presidenta, sino el secretario general el que tiene la autorización para firmar esos créditos si es que los hubiera. Ahumada nos dice que tiene muchos más videos, que involucran a mucha más gente, así que a 10 años de distancia tenemos el videomugrero Reloaded. Qué bonito, ¿no? Esto, y aquí uno lo ve en retrospectiva. Sí, y además... Qué bonito, ¿no? Y yo estaba viendo, por otro lado, cómo operan los partidos políticos. Es decir, ¿qué hacen los partidos con este financiamiento oculto? Bueno, lo que hacen es lo que no registran al IFE. Claro. Es el pago de los acarreos, es el pago de analistas y de columnistas políticos, en fin, toda esta protección. Cochinadas también. Cochinadas también. Y bueno, decir que el comportamiento de Ahumada, por otro lado, no es un comportamiento inusual, que asociados a los enriquecimientos de muchos constructores está precisamente esta forma del soborno a los funcionarios públicos. Hoy estamos con oceanografía y con otros temas. Entonces, la gran tragedia, Carlos, es que en el mes de febrero de cada año, la Auditoría Superior de la Federación presenta el análisis de la cuenta pública que muestra irregularidades, desviaciones de recursos, actos de corrupción. Y tenemos un escándalo efímero y después de eso, nada. Es decir, que ni siquiera la creación de instituciones para la rendición de cuentas ha servido para frenar un comportamiento cínico en el cual se involucran miembros de la clase gobernante y también miembros de la sociedad. Maestro Zárate, muchas gracias. Con mucho gusto. Y muy buenos días. Primero